Mi nombre es Arturo Alfaro Castellanos, estoy en la dirección, adscrito a la Dirección de Vinculación Estratégica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que los derechos humanos son tan elementales y lo principal para nosotros es saber qué son los derechos humanos como tal. La creación de los derechos humanos viene, son creados por una organización no gubernamental que luego se volvió la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, Eleanor Roosevelt, ella es la mentora de los derechos humanos como tal en la actualidad, y para eso nosotros nos conformamos a la defensa, la protección y a la difusión de los derechos humanos como tal. Pues nosotros defendemos, promovemos, como bien lo decía, pero también lo que podemos hacer es, sobre todo, saber que los derechos humanos, dar a conocer que los derechos humanos como tal son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen directamente tanto de todos los derechos, de un catálogo de 30 derechos fundamentales que se plasman en este caso, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ese catálogo de 30 leyes o derechos son los que se van a dar una proyección a nivel internacional. Debemos saber que los derechos humanos son totalmente interdependientes, depende uno del otro, y lo importante es saber que en realidad los derechos humanos tienen tal interacción que van súper avanzados, van más avanzados que las leyes, en este caso que las leyes estatales, las leyes federales, y nosotros nos atrevemos a juzgar y saber que una violación a derechos humanos en cuanto a la reglamentación y sobre todo a las leyes internacionales, leyes, protocolos y reglamentos de orden internacional. Pues hablando directamente de los derechos, principalmente el derecho a la igualdad entre niños y niñas, hablamos del artículo primero, por ejemplo, de la Constitución, que habla sobre la no discriminación para niños y niñas, en este caso que estamos trabajando con lo que es la Asociación Civil RIE Chiapas, pues checando que todos y todas las niñas y niños pues tengan los mismos derechos por igual. Es fundamental saber que la creación de esta normatividad viene del artículo, como bien lo mencionaba, el artículo primero de la Constitución de la República, que también aterriza con el artículo primero de la Constitución del Estado de Chiapas, y que se fundamenta en la ley para prevenir y eliminar la discriminación, que acaba de tener una reforma el año pasado, y que de ahí viene la creación de nueva normatividad. Es ahí donde vamos a hablar del derecho a la igualdad como tal, para que todas las niñas y niños puedan tener acceso, en este caso, a una educación sin discriminación. Discriminación es apartar. La discriminación, para hablar de la discriminación, es un fenómeno social y totalmente en un sentido antropológico. Es el apartar, y en este caso al apartar pues también está segregando, y al segregar desconoce los derechos. Para que se hable de discriminación también hablaríamos en realidad de la normatividad a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal. Tenemos una protección totalmente de los derechos humanos, y entre esto es la protección a la no discriminación. Al hablar de discriminación teníamos que hablar de grupos en situación de vulnerabilidad. Estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues antes llamados grupos vulnerables, que de vulnerables no tienen nada. La situación en la que se colocan es lo que los mueve a ellos a sufrir la violación a derechos humanos. En este caso es elemental que hablemos que para que exista la discriminación como tal, también va a existir la endodiscriminación. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tenemos un grupo que está discriminado como tal, este grupo va a ser un apartado de, digamos, por ejemplo, en niñas y niños, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de personas con discapacidad. Vamos a hacer como una segregación de un grupo, por ejemplo, los personas con discapacidad motriz o las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, saber que unas o tal vez sean mejores que otras, eso se le llama endodiscriminación. Es muy importante saber que la discriminación como tal también genera fenómenos. Y estos fenómenos, la endodiscriminación es uno de ellos.
También saber que la implementación de los derechos humanos se van a llevar a cabo en todos lados, desde en la casa, en el aula, en un juzgado. Entonces, en este caso, pues vamos a aterrizar la guía de derechos humanos totalmente a una guía educativa, totalmente educativa. Entonces es muy importante que se dé a conocer en el aula y sobre todo saber que el beneficio de los derechos humanos como tal va a aterrizarse en la docencia, y sobre todo que también los padres de familia conozcan los derechos humanos de todas y todos, y en el rubro totalmente de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que hacer hincapié y formar un preámbulo totalmente de la capacidad que tengamos asistida de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es importante que la formación de los docentes esté de acuerdo a los principios, en este caso, y a los valores humanos, porque los valores humanos van a ser los que van a fundamentar la creación de los derechos humanos como tal, y los derechos humanos como tal van a tener que ver, en este caso, desde el momento del servicio público. Si hay un servidor público, tiene que haber derechos humanos como tal en la interacción con la sociedad, y en este caso pues sería totalmente para defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en el aula, y también como padres de familia para los niños y las niñas.